Me olvidé tal cosa. Todos los días. Síndrome del burnout. Todos los días. Síndrome del trabajador quemado. Gracias, doctor. Está con nosotros el doctor Omar Prieto, es cardiólogo, y nos va a contar un poco, por lo pronto, si las vacaciones sirven para paliar, atenuar este síndrome del quemado. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me parece que antes de buscar la solución deberíamos saber cuál es el problema y qué representa esto del burnout. El burnout es una entidad que empieza a tomar relevancia a partir de los años 80, donde Maslach, una neurocientífica muy importante, empieza a analizar de qué se trata esta apreciación de sentirse quemado. Y le ponen un nombre. El nombre que le ponen es justamente el de burnout. No es que no existiera. No, existía, pero se identifica en forma clara y se empieza a investigar sobre este tema para poder objetivarlo, porque en realidad la percepción esta que tenemos todos en muchas oportunidades es subjetiva. Pero necesitábamos de alguna manera tener una validación científica que nos diga esto es realmente efectivo. A partir de esa época se empieza a evaluar en base a una escala que se determina en base a 3 puntos específicos y determina cuándo o no estamos quemados. A ver, quiero ver esa escala. A ver bueno, esa escala cuenta de 3 puntos fundamentales. El primer punto tiene que ver con el ámbito emocional, cómo emocionalmente nos encontramos. El segundo es con la despersonalización de nuestro trabajo, cuando automatizamos nuestro trabajo y no tenemos ningún vínculo emocional con nuestro trabajo. Y por último es la falta de reconocimiento, de autopercepción, como de reconocimiento, autosatisfacción dentro de nuestro trabajo. Esos son 20 ítems, se hace un cuestionario muy sencillo y a partir de ese cuestionario se pone un puntaje y uno puede, de manera objetiva y cuantificable, determinar si está o no en un proceso de burnout. Lo que no debemos olvidar nunca que siempre el burnout es un estado de estrés crónico en el ámbito laboral. Es decir, es sentirse estresado en forma crónica, pero en el ámbito del trabajo. Esto es muy importante, porque no podemos sentir estresados. Sin embargo, todo nuestro entorno que nos puede generar estrés puede tener impacto en nuestro trabajo y en forma bidireccional también, ¿no? O sea, se manifiesta ahí, pero puede ser una situación más general. Sí. Ahora, nosotros hablamos de vacaciones, nosotros lo conversamos con Lara el otro día y vos me decías, ¿no? Como que había estudios que muestran que si uno se toma una cantidad más larga, más días de vacaciones, uno puede volver más relajado. ¿Esto es así? Yo, primera vez que me tomé tanto tiempo, dije, vine mucho mejor. Ok. Yo te voy a responder a la pregunta y después te voy a hacer una pregunta yo. Sí, esto es así. En las vacaciones o el periodo de vacaciones, de hecho la palabra vacaciones viene de ausencia de trabajo, hay diferentes tipos. Tenemos periodos de micro recuperación, mesorrecuperación, meta-recuperación y macro-recuperación. Esto tiene que ver con cuántas horas te queda de residuo de esas vacaciones. Muchas veces nos ha pasado que nos fuimos de vacaciones, fueron esas vacaciones extenuantes, que hicimos el tour por todos lados, que subimos, bajamos. No, claro. Tiene características en base a qué tipo de vacaciones fueron las que vos tomaste. En base a esa determinación, es decir, bueno, ¿es realmente la solución para combatir un proceso de estrés crónico, un periodo de ausencia de actividad laboral? ¿No? Yo se las pregunto. Para mí es mucho más interesante desarrollar unos hábitos en nuestra rutina, ¿no? Que nos bajen el burnout. Eso le quería consultar. Claro. Que solo unas vacaciones. Es que en realidad esto es mitigar, simplemente. Mitigar en forma transitoria, pasajera, algo que va a estar vigente al poco o a largo plazo. Va a volver, claro. Porque si las condiciones, por ejemplo, una de las condiciones para padecer burnout en el ámbito laboral es que tengamos situaciones hostiles laborales. Que tengamos falta de reconocimiento, que la percepción de nuestro trabajo no sea el correspondido, que nuestro salario no sea el correspondido a la actividad nuestra. Entonces, vos probablemente venís de las vacaciones, todavía tenés la impresión y la emocionalidad de las vacaciones, pero después volvés a la realidad. La realidad te pega mucho más fuerte que cualquier tipo de vacaciones, por mejores fotos que hayas sacado dentro de tus vacaciones. Entonces, ahí sí coincido, que me parece que es muchísimo más útil dentro de las estrategias para combatir el burnout, porque esto también tiene implicancias clínicas y psicológicas, generar hábitos de ámbito laboral que sean saludables. Ahora, me interesa porque vos sos cardiólogo y una de la principal causa de la muerte en Argentina es la muerte súbita. ¿Cómo impacta el burnout en el impacto clínico? Es que el burnout impacta de manera igual que el estrés. Y ahí es donde empieza. El síndrome de estrés es un síndrome, o el estrés,
puede percibirse de dos formas. Una forma es aguda. Esta noticia que acabamos de escuchar es una noticia aguda, es una circunstancia de estrés agudo. Vos estabas caminando por la nieve y de repente una avalancha te cubre, Claro. y esto determina una situación de estrés agudo. Las formas crónicas es incipiente. Uno va padeciendo este desgaste en forma progresiva, sin darse cuenta, con alteraciones del sueño, con cansancio, con autopercepción de irritabilidad, Claro. con una respuesta que no es la adecuada, con falta de voluntad. Y sobre las estrategias para combatirlo, ¿qué hábitos podemos incorporar en nuestra vida para bajar el burnout más allá de que se genere laboralmente? Vemos post pandemia mucha gente yendo a recitales, que empezó a correr, muchos hábitos más saludables. ¿Algo de esto puede ayudar? Mira, nosotros desde la Sociedad Argentina de Cardiología acabamos de publicar el primer documento científico para el manejo de estrategias terapéuticas del estrés, porque la realidad es que también escuchamos mucho hablar del estrés. Ustedes si hoy se ponen en Instagram y miran o en cualquier red social, van a ver que hay muchas recomendaciones y a veces tener esas alguna recomendación o un sostén científico. Desde la Sociedad Argentina de Cardiología este año lanzamos este documento que propone varias estrategias. Una de ellas, bueno, son técnicas que tienen que ver con lo farmacológico, no podemos desconocerlas. Nos da miedo hablar de la farmacología, hablar de tratamiento farmacológico porque pensamos que ya estamos en una etapa avanzada. Sin embargo, utilizarlas estas en forma correcta y bien prescriptas es la manera más fácil de poder abordar al paciente que padece De esto. evitar un riesgo mayor. Y que aparte que vos te encuentres en esa situación cómodo. Porque, a ver, si vos estás en un momento irritado, completamente bloqueado a cualquier proceso que yo pueda tener de intervención no farmacológica, si vos no va a tener ninguna repercusión. Entonces, principalmente tengo que abordar por la vía Ahora, farmacológica. en ese punto, pues lo estuvimos hablando esta semana también el tema. ¿Por qué ante la posibilidad de que el daño que produce el estrés o el burnout en el cuerpo, hay gente que se niega a medicarse y prefiere mantener el nivel porque le tiene más miedo a la medicación que a mantener ese altísimo nivel de estrés? Es decir, hay gente que prefiere no dormir y mantener el nivel de estrés antes que no tomar algo que lo ayude a dormir. Primero que la autopercepción es individual e independiente y uno cree que siempre puede ir por más. Yo recién les comentaba, el proceso este de burnout es un proceso insidioso como el estrés. O sea, el burnout no se desencadena en forma abrupta. O sea, no es que nosotros un día entramos al trabajo y reventamos en la primera que sentimos clima hostil. Esto uno lo va... Se va acumulando. Se va acumulando y este desgaste lleva a que vos empieces de a poco a no poder dormir, que no tengas voluntad de comer, que levantarte a la mañana cuando tenés que ir a tu trabajo empiece a ser un fastidio, tener respuestas, conflictos entre pares. Entonces, creo que en principio aparece como un proceso de, no es negación, pero sino de evitación. Tratar de evitar y de no reconocer lo que nos está sucediendo. Por eso es que hay una falsa creencia que utilizar estrategias farmacológicas en forma inadecuada o en forma prolongada pueden traer consecuencias. Ahora, de la mano de eso, es verdad también que existen alternativas complementarias y científicamente comprobadas que son muy efectivas. Y ahí respondo a tu pregunta. O sea, ¿cuáles? ¿qué puedo llegar? Claro. Ahí te doy ¿Cuáles, razón. ¿Cuáles pueden llegar a ser? El yoga. Hoy por hoy escuchamos muchas técnicas contemplativas que nos parecen dificilísimas de adquirir, que sin embargo no lo son tan así, pero técnicas de meditación, la práctica de actividad física, tener un adecuado nivel de comunicación, estar en un estado ambiental o socioambiental que sea correcto. O sea, no es lo O sea, mismo. exponerse más a la naturaleza, tomar sol, hacer ejercicio, puede bajar el nivel de... Bajan, no pueden. Baja. Bueno, Está comprobado. Totalmente comprobado. El tipo que es más extrovertido y que cuenta y que se queja todo el día es más sano para los efectos del burnout que el otro, que el que se guarda todo. El tema es como todo, si la expresión es genuina o no. Porque, a ver, esto depende a quién y depende a quién, cómo y cuándo. Porque si yo me manifiesto en forma incorrecta, eso se llama asertividad. Cuando uno no tiene la asertividad, y por eso también tan importante la comunicación, si yo me manifiesto en forma no asertiva ante un entorno donde por ahí me siento incómodo en este ambiente laboral y empiezo a los gritos porque, bueno, de esa manera yo me desahogué, cerré la puerta y ya está, total, el problema lo dejé en el lugar donde yo trabajaba, la asertividad no funcionó, la comunicación no funcionó para ningún... Entonces vos decís, bueno, pero me desahogué. El tema es que el desahogo tiene que ser en el lugar justo, con la persona justa y de la forma justa. Y ahí es donde logramos el objetivo como corresponde. No sirve con los que no tienen nada que ver. No, bajo ningún punto de ver. Y aparte que, yo no sé si a ustedes les pasará, pero siempre uno termina justamente en forma no asertiva
agotando o desquitando toda esa carga que se llama carga alostática, toda esa carga alostática en el lugar donde menos corresponde. No, obvio, Bueno, claro. eso es lo que por supuesto. sucede normalmente. Eso es, eso es Sí. un Ahora, hay una realidad que vivimos muchos, no digo todo el mundo, pero que vivimos muchos y que tiene que ver con las nuevas modalidades y es, hoy hay modalidad de trabajo de 24/7. Ujú. Es decir, se trabaja o por lo menos se está en guardia o en vigilia ante las necesidades laborales las 24 horas del día. ¿De qué manera se maneja eso? Es decir, ¿cómo se pueden encontrar momentos de fuga, momentos chicos? Ahora, la posibilidad de tomarse vacaciones 30 días y alejarse 10.000 kilómetros de donde está uno, que Imposible. sería fabulosa, hoy es casi Sí, imposible. exacto. Pero también es imposible la posibilidad de cortar. Hay gente, me incluyo, que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y Mal. aunque esté activo o no, pero tiene que estar en vigilia ante una emergencia laboral continuamente. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se encuentran momentos de frenar? Bueno, hay muchas técnicas que ayudan a esto. Son como snacks. Le llaman, esto pasa lo mismo con la actividad física. O sea, yo no tengo tiempo para hacer actividad física, pero ¿cómo me mantengo activo si estoy todo el día detrás de una silla? Bueno, uno puede tener pequeños snacks donde esto lo disfrute. Simplemente, a ver, vos salís ahora y te vas a tomar un café y estás en ese momento constante, consciente de lo que está pasando en ese momento y cambia la percepción de la realidad. El tema es que la sobrecarga laboral, cuando uno tiene sobrecarga laboral y eso es un factor externo, es uno de los causales de burnout. Y es muy importante. Nosotros lo acabamos de investigar esto, el año pasado fue publicado también por la Sociedad Argentina de Cardiología, un registro que hicimos en médicos que tienen alta cantidad de horas de trabajo, entre otras tantas, Claro. y el 80% de la población que se percibe que está con síndrome de burnout lo tiene. Lo tiene. Imagínense las consecuencias de lo que esto refieren. O sea, estamos hablando de que el mismo médico que a vos te está por resolver el No, problema no, claro. está en la misma circunstancia que vos o aún peor. Y no es un dato menor. Y esto ocurre en pacientes, en este caso son pacientes que son médicos profesionales, nosotros lo hicimos en el ámbito de la Sociedad Argentina de Cardiología, cardiólogos, que el 80% estaban en esta circunstancia, eran menores de 40 años, tenían menos de 10 años de ejercicio de la medicina y en su gran mayoría, y fíjense este dato que no es algo menor, eran mujeres. Ah, mira. La famosa frase, médico, cúrate a ti mismo. ¿no? Sí, sería el... ¿Puede haber un infarto por burnout? Cuando se desencadena el estrés hay una cascada que tiene que ver con la parte emocional y que después está vinculada con un eje que se llama psico-neuroinmunológico. Esto lo que hace es activar un sistema que es un sistema de alerta, un sistema autonómico que nos mantiene en estado de vigilia y que nos ayuda a confrontar cualquier respuesta, pero va de la mano de una palabra que deben haber escuchado todos, el aumento de cortisol en sangre. Claro. Y este estado constante de cortisol en sangre, si bien es bueno para escapar, para huir y para sobrevivir, cuando se mantiene activo es como que yo le dijera, bueno, es bueno hacer actividad física. Ahora, si yo te hago correr todos los días una maratón, y no sé cuánto tiempo podrás Claro. aguantar esa maratón. Me quedé pensando por qué las mujeres están más afectadas. Doble Esto- jornada laboral. No, a ver, la realidad es que en principio es un dato que surge a partir de una estadística. La otra realidad es porque se empiezan a estudiar a las mujeres, y no es algo menor. La población femenina durante mucho tiempo fue una población, no voy a decir la palabra olvidada, pero por ahí descuidada en el análisis porque existía un prejuicio previo que la mujer enfermaba mucho menos de la parte cardiovascular. Y justamente uno de los factores de riesgo más importantes que existen en la mujer es desconocer que tienen factores de riesgo. Claro. Y que Y puede tener que ver además que muchas son amas de casa y tienen un trabajo, entonces tienen una doble jornada laboral. absolutamente, y que la percepción de la responsabilidad y del estrés es independiente de la actividad que vos hagas. Claro. O sea, vos me podés decir, bueno, no tenés a cargo 30 personas, es cuidar 2 chicos. Hay que ver cómo lo Sí, percibas claro, vos. obvio. Cómo lo percibas vos y la responsabilidad que eso realmente tiene. Y muchas personas se sienten identificadas con esto. Cuando yo en mi consulta atiendo a un paciente y me dice, no, bueno, yo no hago nada, yo solamente estoy en mi casa. ¿Cómo no haces nada? Es un montón. No, no, claro. Eso. A ver, flor de responsabilidad. No, no, claro. Muchísimas gracias. Un gusto. Muy, muy interesante. Un gusto. Seguimos, dale.